Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días. Qué maravilloso estos himnos que acabamos de cantar. Son himnos que realmente nos llevan a reflexionar, a pensar en la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz por nuestras vidas. Mis hermanos, siguiendo nosotros la predicación expositiva del Evangelio de Juan, habíamos visto que Jesús se dirige a Caná de Galilea y apenas dando sus primeros pasos se encuentra con Felipe y Felipe se convierte en el discípulo del Señor Jesucristo. Este a su vez, o sea Felipe, le comparte a Natanael, que también sigue al Cordero. Ya Jesús entonces cuenta con 5 discípulos: Andrés, Pedro, Juan el Evangelista, Felipe y Natanael. Hermanos, quiero que nosotros tengamos en cuenta cuál fue el propósito principal del Evangelio de Juan. Y el propósito principal, siempre lo he dicho y lo repetiré muchas veces para que lo tengamos en cuenta, lo encontramos en Juan 20:31. Juan 20:31 nos dice la palabra del Señor: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ténganlo en cuenta. ¿Para qué se escribió el Evangelio? Para que creáis en quién, en Jesús, el Cristo, el Hijo de quién, de Dios. Tengamos eso en memoria. Hoy comenzaremos entonces a estudiar el capítulo 2, el cual Juan nos viene hablando de los 7 días del comienzo del ministerio de Jesús. Cuando Jesús llama a Felipe y Natanael, era el día 4, el inicio del ministerio de Jesús. Vamos entonces hoy a mirar 3 puntos que nos van a dar una claridad sobre los 3 siguientes días que hacen falta y el propósito de esta narración. Teniendo entonces esto en cuenta, les invito a que poniéndonos sobre nuestros pies, oremos. Señor, gracias te damos, Dios, por este día que tú escogiste, mi buen Dios, para reunir a tu pueblo, a tus escogidos, a tus apartados, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente esta iglesia está reunida hoy en torno a ti, sino muchas iglesias, Dios, en el mundo entero. Gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti con la libertad que nos dio nuestro amado Señor Jesucristo a romper el velo. Estamos, Dios, en tu presencia, expectantes, Dios, a lo que tú vas a hablar hoy a nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Dios, que hable hoy, Dios, a lo más profundo de nuestro corazón. Esa palabra tuya que es viva, la palabra tuya, Señor, la escrita no está muerta, Señor. Vive, Dios, hoy, y por los siglos de los siglos vivirá, Señor, para transformar, Dios de los cielos, corazón, para transformar, Dios de los cielos, vida. Pídale, mi hermano, que hoy a través de su palabra, tú no salgas de aquí como entró. Ayúdanos, Espíritu Santo. No solamente a escuchar su palabra, sino a ponerla por obra. Transforma nuestros corazones. Haz de nosotros lo que tú quieras, amado Padre. Bien decía el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Dile así al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy en tus manos, porque al fin y al cabo tú eres nuestro creador y nuestro formador. Habla, Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Sentémonos, hermanos.
Hermano, le invito a que abramos nuestras Biblias en San Juan 2 y vamos a estudiarlo verso por verso. Por ahora vamos a estudiar los versos 1 al 4. Les invito entonces que lo leamos lo que nos dice Juan 2, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Acordémonos de algo, mis hermanos. Jesús estaba en Nazaret y Jesús se dirige a Caná de Galilea, y lo más seguro era que Jesús tenía en mente la invitación que le habían hecho para asistir a esta boda. Y él no iba solo, él iba junto con sus discípulos. Y acordémonos que siempre los discípulos van detrás de su maestro. Vayamos, los hermanos, imaginando esto. Va Jesús y detrás van ¿quién? Los 5 discípulos que hasta ahora Jesús había recogido. 5 discípulos. Acordémonos, nuevamente le digo para que lo tengan en mente, que Jesús estaba en Nazaret y él se dirige, va hacia las bodas en la cual él era invitado. Y miren lo que empieza diciendo la narración: al tercer día, o sea, al tercer día de haber tenido el encuentro con Natanael. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos el 7º día. Acuérdense que el encuentro con Natanael estábamos en el día ¿qué? 4. Pero miren lo que dice: al tercer día, después de haber estado con Natanael, entonces nos da los 7 días que nos hacía falta. En ese día Jesús realiza su primer milagro: convertir el agua en vino. Por eso he llamado la predicación en el día de hoy: el vino nuevo es mejor. El vino nuevo es mejor. Y debemos de tener en cuenta que todo milagro realizado por Jesucristo tiene una enseñanza, un propósito que Jesús quiere que nosotros entendamos muy bien. Entonces, él llega a la boda con sus discípulos común y corriente. Nadie de los invitados reconocía a ese momento a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces miramos 2 puntos que surgen de aquí. El primer punto: la enseñanza. Y a mí me parece muy curioso que Juan el Evangelista escogiera este escenario para mostrar el primer milagro. Esto nos da a entender que para el Señor el matrimonio es un pacto santo y es un pacto honroso. ¿Por qué digo esto? Miremos que Dios crea al hombre después de terminar toda la creación. Todos sabemos el inicio, y creo que lo hemos leído, ¿sí? Después de terminar toda la creación, Dios crea que al hombre. Dios crea al hombre. Adán está solo. Y es aquí que Dios proclama la primera maldición. ¿Y por qué digo la primera maldición? Acuérdense que bendición significa bien decir las cosas, y maldición significa mal decir las cosas. ¿Y qué es lo que dice Dios? Es malo que el hombre esté solo. Es malo que el hombre esté solo. Entonces podemos comprender que el hombre fue diseñado ¿para qué? Para tener compañía. ¿Qué hace Dios?
Entonces toma una de sus costillas y hace a quién, a él. Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? A Adán y Eva. El primer matrimonio. Hermanos, todo matrimonio debe de ir con la bendición de Dios. Debe de ir con la bendición de Dios. Siempre debe ir con la bendición de Dios. Después el versículo 31 de Génesis dice que era bueno de gran manera. Me llama la atención porque Dios empieza a hacer la creación, ¿sí? Y Él empieza a hacer las estrellas, Él empieza a hacer el sol, la luna, todo lo que en ella da, y siempre repetía, es bueno, es bueno, es bueno, y es bueno. Pero resulta que cuando crea a Adán y Eva, Él dice que es de gran manera bueno, de gran manera bueno. Hermano, así es como se debe de constituir realmente un matrimonio. ¿Y cómo es? Primero, la bendición de Dios. Todo matrimonio primero tiene que tener la bendición de Dios. Y después viene ¿qué? El resultado. ¿Para qué? Para que sea bueno de gran manera. Hermano, no hay otra manera de que un matrimonio funcione bien. Tiene que llevar la bendición de ¿qué? De Dios. Entonces, el matrimonio es la unión sagrada de un hombre y una mujer. De un hombre y una mujer, el cual se hace uno a la vista de Dios. ¿Y qué es lo que vemos realmente hoy en día, mis hermanos? El matrimonio hoy en día no se honra de esa manera. Es despreciado. Se va distorsionando día tras día. Y los novios hoy toman la iniciativa. Y sobre todo el varón. Cuando son novios, ¿qué le dice? Vamos a probar si el matrimonio realmente funciona. No nos casemos. Simplemente vámonos a ¿qué? A vivir. Si funciona bien, ¿sí? Y si no, no hay problema. No hay problema. ¿Saben mis amadas hermanas? ¿Quién es la que más sale perdiendo? La mujer. La mujer es la que más sale perdiendo. Y más, si se van a vivir así de esa manera, como a ellos les parece, si tienen hijos, ¿quién se queda con los hijos? La mujer. Le dejan ese problemita a quién? A la mujer. Que el hombre se va a qué? Preso. Hermano. Y perdón la palabra, no sean bobitas. ¿Cierto? Las que están solteras, ¿cierto? No le coman cuento. Si esa persona, si la persona con la cual usted está saliendo le dice estas cosas, déjeme decirle que ese hombre a usted no la ama. Si la amara, cumpliría ¿qué? La palabra de Dios tal como Dios ¿qué? Tal como Dios manda. Hermano, de esa manera no hay compromiso bíblico. No es un pacto sagrado donde se compromete el uno con el otro en la presencia de ¿qué? De Dios. Olvidamos que el Señor honró el matrimonio. Como segundo punto, es muy importante, mis hermanos, es muy importante invitar al Señor Jesucristo a nuestro matrimonio. Si nosotros queremos que realmente funcione bien. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Cuando aún las parejas, bueno, vamos a obtener la bendición del cura, del pastor, pero se pueden casar por el pastor, se pueden casar con el cura, pero si no invitan realmente a Jesucristo a su vida, al matrimonio, todo va a funcionar mal. Ya he visto, y tal vez ustedes han visto algo, que en el mismo día de la luna de miel tienen el primer problema. Lo he visto. Se discuten,
y nunca se perdonan. Y he visto también, mis hermanos, que en la luna de miel han tenido sus problemas, sus dificultades, y saben una cosa, a los 5 o 10 años están recordando todavía eso. ¿Sí? Y cuando entonces pelean, yo recuerdo lo que pasó en la luna de miel. No se le olvide esto, hermano. No se han perdonado. Si usted todavía recuerda eso, es porque usted no ha perdonado de corazón a su esposo o a su esposa. No han podido perdonarse. Es importante, mis hermanos, invitar al Señor Jesucristo a su matrimonio. Pero súper importante, que Él sea la parte más importante, que Él tenga el primer lugar en nuestro hogar. Pero lo más importante es que le obedezcamos a su palabra, por encima de cualquier cosa. Así es como el matrimonio se puede sostener hasta el final. Es la única manera de poder enfrentar los problemas difíciles que vivimos día tras día. Y hoy en día el matrimonio está siendo muy atacado. Hay muchas tentaciones, tanto para el hombre como la mujer. Hoy en día usted abre su móvil, su celular, hermano, y ahí está la tentación. Usted sale a la calle, se monta en el mío, hermano, ahí está la tentación. En todas partes, en su empresa, está ¿qué? La tentación. Hermano, y ante el menor problema que surge en el matrimonio, lo tiran todo a la boca. No hacen nada para reconciliarse. ¿Y saben qué es lo que le dice más que todo el hombre a la mujer? Oiga, mi amor, mi vida, ¿por qué no hacemos una cosa? Váyase usted para donde su madre y yo me voy para la mía. Y toman esa decisión. No se reconcilian, no resuelven el problema. Entonces cada uno coge ¿para qué? Para su lado. ¿Y saben una cosa? A la vuelta de la esquina ya están buscando otra o otro. Y eso se repite constantemente. Uno se encuentra con personas, hermano, su matrimonio. Ah, sí, yo he tenido 3 matrimonios encima. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? No cambia de pareja como cambiar uno de prendas. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Tomaron en juego el matrimonio, en el cual Dios constituyó por él mismo. Los bendijo. Y acuérdense lo que hizo, lo que le dijo Dios a Eva, que se multiplicara a través de qué? El matrimonio. Y hoy vemos, a mí me aterra eso. Matrimonios separados, la mujer con los hijos que quedaron. Hermano, ¿con qué cara le puede decir a usted a su hijo que no haga lo mismo que usted? Como decía el hermano Alex, no, es que, ¿cómo le va a decir si usted no tiene autoridad de decir nada? Cuando usted diga algo es porque usted cumple la palabra del Señor. Y lo puede decir con propiedad y lo puede decir con seguridad. Hay que luchar por el matrimonio. Y vuelvo y digo, pero la primera cosa que hay que tener en cuenta es tener al Señor Jesucristo en nuestro matrimonio como el centro, el eje central de Él. Orar juntos todos los días, edificarse uno a otro con la palabra de Dios. Y eso no es de vez en cuando. Bueno, sí. Si tenemos tiempo, oremos. Si tenemos tiempo, entonces estudiemos la palabra del Señor. ¿Y qué es lo primero que debe hacer uno? Su devocional personal. Traer a su esposita y decir, venga, oremos. Venga, escudriñemos la palabra de ¿qué? De Dios. Es la única manera de que el matrimonio pueda funcionar bien. Pueda funcionar bien. Hermanos, las bodas en toda época
siempre ha sido importante. Y es más importante en las bodas judías. Y miremos esto. Y ojalá hoy en día se pudiera hacer esto como lo hacían ellos, o todavía lo hacen algunos. El hombre, un año antes de casarse, tenía que firmar un contrato formal, el cual se comprometía a serle fiel a su futura esposa. El hombre tenía que tener preparada una casa para cuando se casara. Tenía que preparar todo lo concerniente a la boda. Y esto representaba gastos económicos. En esto se demoraba él un año. Después de que pasaba un año y tener todo esto, él confirmaba públicamente que tenía la capacidad de sustentar al esposo. Tenía la capacidad de sustentar al esposo. Y mientras este hombre tuviera más amistades, él estaba demostrando en quién podía apoyarse en caso de cualquier falla en el matrimonio. Y esto nos da a entender que en esta boda entonces había muchos, pero muchos invitados. Ya había pasado un año. Estaba ahí la boda. El hombre tenía la gran oportunidad de manifestar su poder económico con un banquete exquisito y gran cantidad de vino. Y tal vez nosotros estaremos pensando, pero eso no hay ningún problema. Un día yo le puedo dar de comer a tantos invitados un día y darle vino, el vino que quieran tomarse. Pero resulta que sí hay un problema, mis hermanos, porque estas bodas duraban mínimo una semana. Una semana en la cual el novio tenía que darles de comer y darles que vino, todo lo que pidieran los invitados, donde el hombre tenía que proveer suficiente comida. ¿Qué nos dice entonces el verso 23? El verso 3, perdón. Dice la palabra del Señor: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, no tienen vino, falta el vino. Hermano, y esto es un problema grave en su época, vergonzoso para el futuro esposo. Esto implicaba una gran vergüenza para el hombre, y no solamente para el hombre, sino para su familia. Este hombre no puede proveer lo básico para su casa, y esto sería recordado por todas las generaciones. En una manifestación pública, esto era una humillación grave. A María entonces se le acerca y le comunican el problema. Según los historiadores, dicen que ella hacía parte de la atención a los invitados. Le comunica a María. ¿Qué hace María? María se voltea y mira al Señor Jesucristo. Al mirarlo, ella se dirige ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? No tienen vino. No tienen vino. Déjenme que tengamos en cuenta algo. María había tenido suficientes señales de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Como cuál? Como el anuncio del ángel a María, que de ella saldría el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan también cuando María va y visita a su prima Isabel? ¿Cómo la recibió Isabel? Pero eso no es todo. Cuando María se acerca a Isabel, dice que el hijo, el niño que está en el vientre de Isabel, saltó de alegría. Saltó de alegría. Y esto lo dice muy bien claro la palabra de ¿qué? De Dios. María ya sabía entonces
¿Quién era su hijo? El Hijo de Dios. Por eso María se acerca y ¿qué espera de quién? De Jesús. Un milagro. María espera de Jesús un milagro. Pero miremos la respuesta de Jesús. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hermano, y yo creo, y yo también lo pensaba, que Jesucristo fue muy déspota. Y llegué a creer que fue muy grosero ¿con quién? Con su madre. Pero déjeme decirle que Jesús fue muy atinado en ese momento en llamar a María mujer. ¿Por qué? Porque María no podía seguir pensando en él como su hijo, porque como madre iría a sufrir mucho al verlo colgado en un madero. Tenía que verlo a partir de ahora como ¿qué? Como el Mesías. ¿El hijo de qué? De Dios. Tenía que verlo así. ¿Para qué? Para salvación de muchos. Para salvación de muchos. Eso aminoraría el sufrimiento de ¿qué? De María, de ver colgado ¿qué? A su hijo. Pero miremos algo. Si nosotros vamos a Juan 14, 26, hay algo también que nos lleva como a dar más claridad a esto. Juan 14, 26. Dice, y cuando Jesús vio a su madre, ella estaba colgado en el madero, y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y prácticamente, ¿qué es lo que le está diciendo? Mujer, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Ahora no soy tu hijo. Soy ¿qué? El Mesías, y vine a cumplir el plan de mi Padre para salvación de muchos. Para salvación de muchos. Yo creo que con esto el punto queda bien claro de por qué Jesús llama en ese momento a su madre mujer. Mujer. No ha venido mi hora. Cuando Jesús dice no ha venido mi hora, se refiere al tiempo del destino, los eventos de la pasión. No era el momento de comenzar la serie de eventos que culminaría en la cruz. Jesús actuaría de acuerdo con los tiempos de quién, de Dios, decretado antes de la fundación del mundo. No era en el tiempo de María, no era el tiempo de cualquier otra persona, era el tiempo señalado. ¿Para qué? Para que se reflejara la gloria de Jesús, para que se revelara la gloria de Jesús. Era el tiempo de quién, que Dios le había señalado al Señor Jesucristo. María se somete ahora no al Hijo, sino al Mesías, al Cordero de Dios. Sabía que Jesús tenía la solución. Ella sabía que Jesús tenía que la solución. Y este es nuestro siguiente punto, la solución. Veamos los versículos 5 al 10 de Juan 2. Dice la palabra del Señor. Versículos 5 al 10. Entonces su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos.
en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, repletas. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y ellos se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mire, hermano, ¿quién nos muestra María aquí? María nos muestra que es una mujer de fe, una mujer virtuosa, una mujer que pone su fe en su Señor, al cual espera en el día de mañana. Entonces, ¿qué dice María? Le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él os dijere. Y esto, hermano, es una actitud de sometimiento al Mesías, no al Hijo, de sometimiento al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabe que en Jesús viene la solución a ese problemita que se había presentado. Mi pregunta es, hermano, ¿tenemos nosotros esa fe, en este caso, como la fe de María? ¿Sabemos realmente que Jesús tiene la solución para su problema? Para el problema que usted puede estar pasando. Solamente Jesús tiene la solución. Solamente Jesús tiene la solución. No hay otra solución para cualquier problema. Hermano, y eso debemos de acrecentar más y más nuestra fe, de confiar completamente en Jesús. Hoy en día, ¿qué hacen los supuestos cristianos? Tienen un problema, una dificultad de dinero, ¿y a dónde recurren? Tienen un problema y una dificultad con su esposo, con su esposa, ¿a dónde nosotros recurrimos? Hermano, ¿a dónde recurrimos? ¿Usted confía completamente que Jesucristo es la única solución para su problema? Para todos sus problemas, para todas sus dificultades. No busquemos entonces otra solución afuera. Las 6 tinajas se usaban ¿para qué? Para la purificación ceremonial. Y las tantas ceremonias judías en ese tiempo no pudieron evitar la bancarrota espiritual de la nación de Israel. Una nación sin esperanza. Pero la gente tenía muchas ceremonias externas. Pero nada de estas era satisfecho realmente para sus vidas. La nación estaba sin gozo. La nación estaba sin alegría. Y déjeme decirle, el vino representaba algo. Y la Biblia no. Mire lo que dice el Salmo 104:15. Lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y el vino que alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón de qué? Del hombre. ¿Ustedes se acuerdan en la Santa Cena? ¿Qué representaba el vino? La sangre de ¿quién? De Cristo, que fue derramada por nuestros pecados. Hermano, si usted cada vez que toma la cena, o aún no tomándola, y el resto de semana usted tiene
quiere recordar esto. Y esto tiene que tener en usted alegría y gozo, pero un gozo grande, majestuoso en su corazón, a recordar que Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nadie podía más traer perdón de pecados, solamente Jesucristo. Yo cada vez que me acuerdo, digo: Dios, gracias. Gracias, Cristo, por haber pagado ese precio en la cruz. Porque yo estaba destinado a ir a los profundos infiernos. Si no hubiera sido por Cristo que me salvó. Y quería disfrutar por la eternidad al lado de Él. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Si usted está reconociendo esto, mis hermanos, déjenme decirle que usted tiene que ir pecando menos. Usted ya no puede ser el mismo pecador de antes. Usted tiene que llegar al término de odiar el pecado. Y si usted, hermano, está tomando la cena de esa manera, no ha reconocido realmente lo que hizo Cristo en la cruz, y usted sigue pecando, y el pecado es el mismo de hace muchos años, en usted no hay arrepentimiento, déjeme decirle que entonces usted está tomando la cena indignamente. ¿Y qué va a pasar en su vida? Usted va a acarrear maldición sobre sí. Sigue diciendo el texto: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de ¿qué? De la purificación de los judíos. Como dice ahí, estas tinajas se utilizaban para los rituales de lavar las manos, como un símbolo de ¿qué? De purificación. Ellos se lavaban las manos y creían que con lavarse las manos ya estaban ¿qué? Purificados. Pero acordémonos cómo Cristo le andó duro a los fariseos. Y no solamente Cristo, también el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo. Las tinajas ya no estaban llenas. El Señor les pide a los sirvientes que llenen las tinajas. Y ahí es donde ocurre ¿qué? El milagro. Donde el agua se convierte en vino. El texto es claro. Las tinajas estaban ahora llenas de agua. En ese momento solo era agua para la purificación, pero esa agua se convirtió en vino, porque solo el creador de todo puede hacer esto. Solamente el creador de todo puede hacer esto. Acordémonos lo que nos dice Juan 1, del 1 al 2, que ya lo hemos estudiado. Juan 1, del 1 al 2 nos dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesucristo era Dios. ¿Sí? Muy claro, Jesucristo era Dios. Este era en el principio, antes de la creación, estaba con Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Todas las cosas, ten en cuenta esto, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces vemos aquí que Jesucristo tiene poder y control sobre la naturaleza para cambiar accidental y sustancialmente el agua en vino. ¿Usted lo cree, mi hermano? ¿Que Jesucristo tiene ese poder sobre la naturaleza? Tenemos que creer, porque Dios lo dice que en su palabra. Entonces, sacando el agua, se la llevan al maestresala. ¿Qué es lo que hace el maestresala? Es la prueba.
¿Y qué es lo que hace? Da una gran alabanza al novio, diciendo, este vino es tan exquisito que ciertamente mereces un reconocimiento público. Usted se imagina a maestresar cuando prueba ese vino. Ese hombre quedó sorprendido. Estaba acostumbrado a probar vino, pero este vino era el más exquisito de todo lo que él había probado. El más exquisito. Todos los otros novios lo que hacen primero es dar el mejor que vino, porque es cuando están más conscientes. Así que el sabor del vino es directo y puede identificarse. El maestro Sala le dice, este ciertamente es el mejor y el más exquisito vino que yo he probado. Y este fue el que tú dejaste al final. Este fue el que tú dejaste al final. Hermanos, esto es una forma de manifestar la calidad del milagro. El Señor transformó el agua en el mejor vino. Entonces aquí está nuestro Dios realizando una obra milagrosa que confirma públicamente que Él es el Mesías. Entonces, hermanos, ven aquí entonces el propósito principal. Jesús está confirmando lo que le dijo a Natanael también y a sus discípulos. Ahora veréis el cielo abierto y sobre él el Hijo del Hombre. Verán los ángeles subir y bajar, y a partir de ahora veréis más grandes señales, según lo que dice Juan 1:51. Ahora veréis más grandes señales. Yo me imagino a los discípulos cómo quedarían con la boca abierta. El mirar semejante señal de convertir el agua en vino. Yo creo que esta fue la parte donde ellos confirmaron más y más que ese hombre que estaba al lado suyo era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Entonces, nuestro novio, Jesucristo, siempre nos va a dar el mejor vino. Cuando con todo nuestro corazón nosotros comprendemos y entendamos el sufrimiento del Señor Jesucristo, lo que hizo con nosotros para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros comprendamos bien esto, tenemos que disfrutar todos los días del buen vino que Él siempre nos está ofreciendo y que nunca se agotará. ¿Por qué? Porque estaremos con Él aún en las bodas del Cordero. Miremos entonces el tercer punto y último punto: el significado de la señal. El versículo 11. Dice la palabra del Señor: este principio de señales este principio de señales hizo que sus... A ver. Bueno, uno, dos. En el principio no. El 11. ¿No está? Le damos. Entonces aquí. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria, y sus discípulos creyeron que en Él. Tremendo, ¿no? ¿Cómo lo confirmo? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria, y sus discípulos creyeron. Y sus discípulos creyeron. Tremendo me parece esa parte. Este es el principio de señales. Pero quedan unas preguntas para resolver. ¿Qué simboliza esta señal? ¿Cuál es el sentido profético de esta señal?
¿Cuál es la realidad espiritual de esta señal? Esta señal tiene el propósito de mostrar que Cristo es el autor de la creación de una nueva era. Déjenme explicarlo mejor. Esta señal sucedió ¿en qué día? ¿Se acuerdan? En el día ¿qué? Séptimo. En el día séptimo. Y pregunto, ¿cuándo es que la Biblia dice que fue hecho todo? ¿En cuántos días? ¿En el séptimo qué? En el séptimo día. Después del pecado, esa creación fue maldita ¿por quién? Por Dios. Miren lo que dice en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, ¿qué sigue diciendo? No comerás de él. ¿Y qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. La tierra fue maldita. ¿Por qué? Por Dios. ¿Por el pecado de quién? De Adán y ¿qué? Y Eva. Entonces, mis hermanos, ¿qué está ocurriendo ahora en este séptimo día? Cristo inaugura una nueva creación. El Señor está haciendo las cosas nuevas. Él es el Mesías. Él tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. O si no, fíjense lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, nosotros somos una nueva creación por la obra de Cristo que en nuestras vidas, por la obra de Cristo en nuestras vidas. Él hace una nueva creación. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree. Hermano, yo le hago una pregunta y ahí respondes a usted. Y siempre la pregunto cuando estoy compartiendo el Evangelio. ¿Usted cree en Jesucristo? Y todas las personas dicen: yo creo que en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Pero déjenme decirle algo que encontré este versículo. Dios me lo regaló. Santiago 2:19. Dice la palabra del Señor: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Y qué dice? Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Hermano, esto es algo muy profundo realmente en nuestra vida. Los demonios también creen. Y muchas veces nosotros creemos intelectualmente. Pero hermano, creemos de todo corazón. En nosotros realmente se manifiestan los frutos dignos de arrepentimiento. O nosotros seguimos pecando frescamente. Conocemos nuestros pecados, hermano, y no luchamos con ese pecado. No le entregamos ese pecado a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no volver a cometer este pecado. Hermano, nosotros tenemos que aprender a huir del pecado. Alguien me dijo una vez, con un pecado que yo tenía, el pecado de tomar. Me gustaba mucho tomar. Y alguien me dijo: mire,
¿Sabe una cosa? Debemos huir del pecado. Y hoy le voy a poner una comparación. Usted sabe cuando un perro presiente el peligro. ¿Qué es lo que hace el perro? Mete la cola debajo de las piernas y sale ¿qué? Corriendo. Así lo hacemos con el pecado. Hermano, salga conmigo. No pruebe. A veces usted está sano del pecado. Una vez me comentaron una historia, cuando yo estaba en su famoso, de un joven que veía pornografía venteada. Él supuestamente se convirtió al cristianismo. Y mucho tiempo duró sin mirar pornografía. Un día, el pastor vio que no venía uno ni otra vez, ni un domingo, ni nada, ni asistía a nada de reuniones. Un día se le encontró y le dijo, oiga, ¿qué pasó con su vida? ¿Usted por qué no ha vuelto? Yo, ¿sabe qué? Pastor, yo me puse a pensar si ya había solucionado ese problema de la pornografía. Y entonces me puse a mirar pornografía. Y terminé otra vez mirando ¿qué? Pornografía. ¿Tentando qué? A su mismo. Huya, hermano, huya, pero huya del pecado. Huya del pecado. Usted sabe, y el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu Santo, antes de que usted peque, el Espíritu ya le está diciendo, eso es pecado. Lo que tú haces, eso es pecado. No nos hagamos los bobitos con tiempo, porque Dios lo conoce absolutamente todo. Él tiene todas las cosas, tiene el poder para hacer todas las cosas. Él hará una nueva creación para todo aquel que en Él cree. Hermano, solamente el creer no nos hace verdaderos cristianos. No, se tiene que ver realmente en nuestra vida. Yo creo, pero lo ve uno poco a poco metidos en el mundo. El mundo los está absorbiendo, están volviendo a la esclavitud del pecado, a que Satanás los esclavice. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va a querer que tú adores a Dios. ¿Ustedes se acuerdan en Éxodo 5? Cuando Moisés le dice al faraón, ve, deja ir a mi pueblo para que adoren en el desierto. ¿Y qué le dice el faraón? Dice, están muy derocha, que se van a ir a adorar a ese Dios de ustedes. Pues si están muy derocha, entonces voy a aumentar el trabajo sobre ustedes. Voy a aumentar la carga sobre qué? Sobre ustedes. ¿Y aumenta qué? La carga. Hermano, piensen algo. Porque muchas veces terminando engañados por el enemigo. Hay muchas veces que usted está buscando a Dios con esa pasión, con esa alegría. Se nota en su vida. Y de pronto usted, ¡ay, qué gran bendición! Mire, el Señor me va a dar un puesto mayor que el que yo tengo. Pero ¿sabe el puesto que le da? Le ocupa más tiempo. Le ocupa más tiempo. Lo pone a trabajar, el faraón lo pone a trabajar a usted como loco. Ya usted, poco a poco, se va olvidando, se le va acabando el primer amor. Se está volviendo una carga venir a la iglesia. Se está volviendo una carga orar. Se está volviendo una carga alabar y glorificar al Señor. Mire, hermano, hay una figura que yo me encontré. Tome usted un vaso de agua. Un vaso de agua puro. Y échele a usted un colorante. ¿Será que el colorante de una vez llegue y convierte el agua en ese color? No, el agua va bajando poco, el colorante va bajando poco a poco, hasta que llenan todo el agua de ese color. Así pasa con el mundo. Usted no se dando cuenta,
Usted no se va dando cuenta. Pero el corrante que es el mundo, sí, el corrante que es el mundo, lo vaya usted aprendiendo poco a poco. ¿Y termina dónde? Haciendo las cosas de qué? Del mundo. Y no las cosas de Dios. Tiene una cuenta en ese cuenta en algo. Es que el arrepentimiento genuino transforma hombres y los convierte ¿qué? En hombres nuevos. El nuevo vino es el evangelio de Cristo, que no puede ser mezclado con los odres antiguos, o sea, su vieja naturaleza. Este vino nuevo viene entonces a inaugurar la nueva creación. Cuando el Señor le dice a María, mujer, tenemos que interpretarla, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Génesis 3:13 nos dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Acuérdense que estamos hablando cuando Cristo le dice ¿a quién? A María, mujer. Y aquí le está diciendo Jehová Dios dijo a la mujer. Génesis 3:15: y ahora pondré enemistad entre ti y ¿qué? Y la mujer. Nuevamente la palabra y la mujer. Y entre su simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Para darnos a entender que a través de la simiente de la mujer se destruirá la simiente de la serpiente. Esta mujer es vista y vinculada con aquella que trajo destrucción, pero esta María, la que estamos leyendo hoy, traería al Hijo de bendición para inaugurar una nueva creación. Una nueva creación. La primera trajo destrucción. Y esta María trajo ¿qué? La bendición de tener en su vientre al Hijo de ¿qué? De Dios. Y ella inaugura una nueva creación. La forma en que María dice no hay vino nos da luz sobre este hecho. Recordemos que el vino era una representación de ¿qué? Del gozo, de alegría. Y prácticamente está diciendo, sin vino no hay gozo. Si no tenemos a Cristo dirigiendo nuestras vidas, esta vida se va a tornar seca, estéril. No hay gozo. No hay gozo. Y vuelvo y digo entonces, como no está el vino nuevo cada día en su vida, entonces las cosas de Dios se van tornando pesadas para nuestras vidas. Pesadas para nuestras vidas. Pero veamos otro detalle. El vino es una condición estéril del corazón judío a causa de la corrupción de la religión judía. Y miremos lo que nos habla el profeta Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Y qué es lo que le está diciendo prácticamente Jesús a sus discípulos? Yo soy el cumplimiento de aquel gozo de la cual ustedes escucharon. Yo soy el cumplimiento de ese gozo. Yo soy el cumplimiento. Miremos, mis hermanos, entonces la aplicación de todo lo que Cristo hoy nos ha mostrado. ¿Quién es Jesucristo para usted? Es la pregunta. La respuesta debe ser esta: Jesús es aquel que puede librarnos de las consecuencias de la antigua creación, la que Adán trajo destrucción. La antigua creación solo nos ha dejado perdición, tristeza, juicio, pecado, angustia. La ira de Dios sobre nuestras vidas. La ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahora Cristo, como nueva creación, representación del vino nuevo, nos trae gozo, nos trae alegría. Él es el libertador. Él es el nuevo inaugurador de una nueva creación.
Y todo aquel que está dentro de esa nueva creación ya no puede sufrir las consecuencias de la antigua y vieja creación. Esta nueva creación, el vino nuevo, es para toda la eternidad. Es para toda la eternidad. Hermano, entonces nosotros estamos llamados a ser discípulos de Cristo, a poner nuestra vida y nuestro mirar en el reino celestial. Esto entonces encenderá ¿qué? Nuestro corazón. Encenderá nuestro corazón y vamos a estar disfrutando de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es para quién? Para todo aquel que se somete a quién, a Jesucristo. Aquella persona que se somete a Jesucristo puede andar de gozo en gozo. Hermano, que nuestra mente esté más fija en Él. Que nuestra fe sea fortalecida cada día al ver la persona de Jesucristo y su obra de redención en nuestras vidas. Apocalipsis 19:7 nos dice lo siguiente: gozaos, mis hermanos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos estamos preparando para disfrutar de las bodas del Cordero, en la cual será de completo gozo y completa alegría. Oremos, mis hermanos. Pido que nos pongamos de pie en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial. Démosle gracias a nuestro Dios. Gracias, mi buen Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra viva y eficaz, Señor. Señor, gracias. Porque a través de tu Hijo Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, sin chistar absolutamente nada, inauguró en ese momento una nueva creación. Y nosotros pertenecemos a esa nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación somos. Para todos aquellos que creen realmente en Él. Y el creer, no solamente decirlo de palabras, es vivirlo cada día. Que la imagen de Jesucristo se refleje cada día más y más y más en nuestras vidas. Señor, llévame a vivir cada día, a tomar ese vino nuevo, Señor, en la cual trae gozo, en la cual trae alegría, Señor. Y es que al leer tu palabra, Señor, que es viva, Señor, nos tiene que llevar a reflexionar, Señor. Nos tiene que llevar a comprender la obra de Cristo por nosotros. Cristo vino a darnos ese vino nuevo. Y yo quiero beberlo todos los días hasta que tú vengas. Y después disfrutar las bodas del Cordero contigo, allá, por toda la eternidad. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sentémonos, mis hermanos.